Tarea 4. Identificación, conceptualización de los contratos privados en Colombia. Bueno, como contrato privado en Colombia tenemos que son acuerdos voluntarios entre dos o más partes para regular sus relaciones jurídicas respecto a determinados derechos y obligaciones. Los contratos civiles son aquellos que surgen de la voluntad de dos o más personas y que se generan obligaciones entre sí. Clasificación de los contratos en Colombia, tenemos el contrato unilateral. El contrato unilateral es cuando una de las partes se obliga para que con otra no se contraiga ninguna obligación. El contrato bilateral es cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente a tener una obligación. Como ejemplo del contrato unilateral tenemos que el contrato de donación, depósito y prenda. Y para el contrato bilateral tenemos el contrato de compraventa, contrato de arrendamiento y de seguros. El contrato gratuito y oneroso tenemos que el contrato es gratuito o se beneficia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes. Y el contrato oneroso cuando se tiene por objeto que la utilidad esté en ambos contratantes. Como ejemplo tenemos compraventa, arrendamientos y prestación de servicios. También tenemos el contrato conmutativo y aleatorio. El contrato conmutativo es cuando una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe de dar o hacer a su vez. Y el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Como ejemplo conmutativo tenemos compraventa, préstamo de uso o comodato y préstamo de consumo o mutuo. Y como ejemplo de aleatorio tenemos contratos de seguro, juega o apuesta y de compraventa. También tenemos los contratos principal y accesorio. El contrato principal es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Como ejemplo de contrato principal tenemos contrato de compraventa y contrato de arrendamiento. Para el ejemplo de contrato accesorios es contrato de hipoteca o contrato de fianza. También tenemos el contrato real, solemne y contextual. Como contrato real, para entenderlo un poco más fácil, tenemos como ejemplo un contrato mutuo o préstamo simple, depósito o prenda. Como ejemplo de contrato solemne tenemos contrato de compraventa de bienes de inmuebles, contrato de matrimonio, contrato de hipoteca o de testamento. Y como contrato contextual tenemos compraventa, arrendamiento, préstamo o distribución. Tenemos que los contratos comerciales en Colombia son acuerdos escritos que se desarrollan en los ámbitos mercantiles y comerciales para construir relaciones formales entre personas naturales y jurídicas. La clasificación de los contratos comerciales están en contratos de compraventa, contratos de suministro, de transporte, de distribución y de franquicia. Tenemos que los contratos laborales, este contrato se define como aquel por el cual una persona se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad de dependencia o subordinación y mediante una remuneración. La clasificación de los contratos laborales se dan en contrato de trabajo indefinido, contrato de trabajo a término fijo, trabajo por hora labor o contrato de aprendizaje. Hay unas consecuencias de incumplimiento para los contratos en Colombia. El incumplimiento de un contrato privado puede acarrear diversas consecuencias, tales como daños económicos, perjuicios e intereses materiales, perjuicios morales, ejecución forzosa o resarcimiento de daños y perjuicios y responsabilidad. Tenemos, continuando con la presentación, algunos principios aplicables a los contratos privados. Entre ellos tenemos el principio de la autonomía de voluntad, tenemos el principio de la consensualidad que refiere
a una clara manifestación de consentimiento con las cláusulas o los puntos pactados dentro de un contrato. Tenemos el principio de la buena fe, que evoca a los valores de la transparencia, de la honestidad. Tenemos también el principio de la relatividad contractual, tenemos principio de equilibrio contractual, principio de onerosidad, que también refiere a los intereses económicos de ambas partes a la hora de celebrar un contrato. El incumplimiento de alguna de las partes con sus obligaciones contractuales acarrea daños de los cuales debe hacerse responsable. Entre estos tenemos el daño por lucro cesante, que es cuando a causa de su incumplimiento la parte afectada deja de percibir beneficios económicos que esperaba recibir a raíz del contrato. También tenemos el daño emergente, que refiere a cuando se ocasiona un daño a raíz del incumplimiento en sus obligaciones contractuales a la otra parte, el cual debe responsabilizarse, del cual debe cumplir por medio de alguna indemnización o lo que esté establecido en la ley o en las cláusulas del contrato. Hay responsabilidades contractuales y extracontractuales. Como hablábamos ahorita de las obligaciones o de la responsabilidad de la parte que incumple con sus obligaciones en un contrato y causa daños que debe reparar, también tenemos el ejemplo en el que no hay un contrato previo, pero se ocasiona un daño, como sería un accidente de tránsito en el que el responsable de los daños por ese accidente de tránsito es el conductor y debe responder, debe reparar los daños, debe hacerse responsable enmendando su error. Este es el final de la presentación, hemos llegado al final de la presentación. Este ha sido el desarrollo de todos los puntos sobre la contratación privada. Muchísimas gracias.